Esta semana nos acompaña Manuel Maqueo, un ingeniero mexicano que decidió salir de México para acercarse al mundo de la innovación. En esta primera parte hablamos de cómo pasó de trabajar en General Electric a estudiar una maestría en Europa a través del programa Erasmus Mundus. Manuel nos cuenta qué lo llevó a tomar esa decisión, qué hizo que su aplicación fuera exitosa y cómo fue la experiencia de estudiar entre Suecia y Grecia junto a estudiantes de todo el mundo. Si tú también estás pensando en estudiar en el extranjero, en este episodio vas a aprender cómo funcionan estos programas y qué necesitas para aplicar. Vamos al episodio. Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de su podcast Vivir en el extranjero. Mi nombre es Andrea Flores y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí acompañada de un chico muy bien preparado, ya lo escucharán por ahí, que nos encontró a través de Instagram. Y bueno, ya platicando en la entrevista, la verdad es que quedé bastante impresionada con la experiencia profesional que trae por ahí, la preparación. Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy emocionada que nos venga a contar tanto sus experiencias viviendo en diferentes países, incluida Alemania, y pues cómo es la aventura de estudiar un posgrado, un doctorado, que no todo el mundo se atreve. Entonces, vamos a escuchar por ahí su experiencia y que nos cuente cómo le ha ido tanto viviendo en Alemania como estudiando un doctorado en alemán. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver que nos cuente, vamos a darle la bienvenida y dejar que se presente por ahí. Bienvenido, Manuel Ernesto Maqueo, bienvenido. Hola, muchas gracias Andrea por la invitación. Estoy súper contento, súper feliz de poder compartir un poquito de mis aventuras y desgracias. Y muchas gracias por tu tiempo, por considerarme en tu espacio y con muchísimo gusto aquí estamos compartiendo la vida. Sí, la Sí, verdad es sí. que me encantó nuestra preentrevista y por ahí, de hecho, estuvimos platicando que nos íbamos a estar durante el episodio, nos la íbamos a pasar bien relajados y por aquí Ernesto hizo muy Manuel, no sé por qué te quiero decir Ernesto, Cualquiera de las dos, cualquiera de las Manuel dos. Ernesto, hizo muy bien que nos viene acompañándonos con una bebida por ahí, ya nos estará presumiendo, pero no, la verdad es que quedé bastante impresionada con tu experiencia, con tu nivel de preparación, también con lo que nos vienes a compartir acerca de cuál fue tu experiencia profesional en México y cómo, pues, cómo esa experiencia profesional en México te llevó a después tomar la decisión de estudiar el doctorado y bueno. Si nos quisieras compartir por aquí, Manuel, quién eres el día de hoy, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tus hobbies, etcétera? ¿Dónde vives? Cuéntanos. Sí, bueno, dijiste, mi nombre es Manuel Maqueo. Yo soy, o sea, nací en Puebla, pero mi familia tanto de Veracruz, de Catemaco, Veracruz, donde viene mi mamá, tanto de Oaxaca y Ciudad de México, la familia de mi papá. Yo estudié, crecí en México, pues una gran parte de mi vida, hasta después de la uni, un par de años en el trabajo. Soy ingeniero mecánico. Este, mm, Estudié, te digo, en Puebla también. Tuve el enorme privilegio, la gran fortuna de cuando era adolescente, en la prepa, mis padres me dieron la enorme oportunidad de hacer un intercambio en el extranjero o a través de la sociedad que se llama de los Rotarios, el Rotary International. Y después de este proceso de selección y demás, no tengo idea de si estos intercambios sigan existiendo, espero que sí,
Am, fue mi primera experiencia a los 16, tanto con el extranjero como con Alemania. ¿Por qué Alemania? Pues, o sea, no sé, ya a mí algo me llamaba. Siempre desde niño fui súper fanático de los coches y de los aviones y mi hermano, pues no sé dónde que yo, también es ingeniero. Entonces, yo recuerdo de niño ver así la Fórmula 1 y ver sus revistas de aviones y motores y así, y veía ahí sabe, las marcas de los coches BMW y Mercedes y Volkswagen, lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera crecí con ese como, como semillita ahí plantada, ¿no? Entonces, pues cuando tuve el chance de irme de intercambio, fue más un intercambio cultural, y si tú eres un adolescente, no sabes mucho de la vida, muy poco, pero fue definitivamente un parteaguas en mi vida para darme cuenta, pues, de que el mundo es enorme. Y bueno, pasaron años, pues yo regreso a México, esto es nada más un año, o de hecho un poquito menos, 10, 11 meses. Yo regreso a México, termino la prepa en México, la universidad, lo que sea, me gradúo y incluso estando en la uni, nunca me pasó por la cabeza como, es que me tengo que ir de intercambio otra vez, para nada. De hecho, yo estaba muy comprometido con la misión es que en México hay muchísimo talento y la ingeniería y el desarrollo de tecnología, sobre todo enfocado en aviones o en tecnología para aviones, en este caso, pues las turbinas, los motores, ¿no? Entonces, yo acabo la uni, entro a trabajar a General Electric en Querétaro, que se desarrollan o son dueños de partes de diferentes motores, las turbinas de aviones comerciales. Y después de un par de años ahí, pues me doy cuenta de que, por un lado, el ingeniero mexicano, o mejor dicho, los mexicanos, pues, o sea, sí tenemos esa famosa actitud de, no, ahorita vemos y cómo chingados, ¿no? Cuando hay un problema, que nos marca muchísimo, ¿no? Y me di cuenta de que hay gente con muchísimo talento, con muchísimo compromiso, pero al menos en ese entonces, esto fue en el 2013, 2014, 2015, yo me quedé un tal desencantado con al menos la industria aeronáutica en México, porque no existía el desarrollo de tecnología como tal en México, por razones que yo no entendía. Esto generalmente políticas, y el desarrollo de tecnología me refiero a, pues básicamente el diseño y el análisis y las pruebas y la construcción de un ala de un motor de avión, ¿no? O Ujú, del combustor, o de, qué sé yo, o sea, componentes muy específicos que son, pues, partes, o sea, del corazón del motor, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, porque no es cuestión del talento, no es cuestión de falta de compromiso. Y me entró, pues, de nuevo la curiosidad pues sí, las ganas de intentar buscar algo enfocado al desarrollo de tecnología en esto. Y tuve la gran oportunidad de ser aceptado en un programa de maestría. En ese entonces se llamaban Erasmus Mundus. Creo que hoy se llaman Erasmus Plus o Erasmus plus, Más. ajá. Sí, sí, sí. Y el chiste de estos programas de maestría son unos programas súper complejos y muy, vamos a decir, no tradicionales, porque están conformados generalmente por un mínimo un par de universidades. Y la idea es que tú, dependiendo del programa de un año o dos, tengas un intercambio no solamente cultural, sino realmente tecnológico o en el caso de ingeniería científico, en términos de conocimiento, con diferentes universidades, con diferentes personas, con diferentes culturas, ¿no? Y en ese entonces existía este programa enfocado en turbomaquinaria y aeromecánica, es decir, realmente el corazón de una turbina, ¿no? Ya sea que vuele o para generar electricidad, lo que sea, una turbina. Ujú. Después de aplicar diferentes programas y buscar y lo que sea, afortunadamente me aceptaron en este programa en Suecia. Es una de las universidades top 20 del mundo de ingeniería mecánica. Está en ¿Cómo se llama? Estocolmo.
Se llama KTH, es el Real de Tecnología KTH en Estocolmo. Ah, sí, porque sí, alguien me había comentado que era una de las mejores universidades. Ujú, ujú. Sí. Es súper bonita la ciudad, o sea, tanto la ciudad como la universidad. Y lo chingón de este programa es que, o sea, tú tienes, como mencionaba antes, como universidad base que organiza gran parte de la logística y del contenido y demás de los programas. Y entonces estaba la Universidad de Estocolmo, la KTH, estaba la Universidad de Duke en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que también es, sí, top, 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 top. Ujú. Ah, y estaba la Universidad de Lieja en Bélgica. Y por último, la universidad en- es que el nombre es muy, muy romántico, es muy filosófico, porque que es la Universidad Aristotélica de Tesaloniki, Ajá. en Grecia. Entonces, sí, o sea, es así como de Okey. muy rimbombante, Ah. ¿no? Entonces, te daban la oportunidad, la posibilidad de escoger, dependiendo de a qué universidad querías ir, era la especialidad que tú escogías. Es decir, una estaba enfocada en diseño de no sé qué, la otra estaba enfocada en materiales y la otra está enfocada en fatiga y vibraciones y cosas así, ¿no? Entonces, pues yo no la pensé ni dos veces y dije, pues nos vamos a Grecia. ¿Ah, sí? Em, ¿No te o fuiste por sea, la uni? O sea, te o fuiste por el sea, destino. vámonos, así, o sea, literal, porque cuando me fui al programa y, mejor dicho, cuando estaba buscando programas y demás, pues obviamente, por un lado, pues, o sea, que yo buscaba un conocimiento y la tecnología y nerd y lo que sea, pero pues yo quería viajar y yo quería conocer gente y yo conocí, pues, a huevo. Y Ajá. quería conocer algo nuevo y quería, o sea, pues tener la oportunidad de pues, aprender cosas nuevas, independientes al conocimiento, ¿no? Entonces, estuve un año en Suecia, digo, insisto, la ciudad muy bonita. Bueno, también debo decir, o sea, tuve la enorme fortuna de ser becado para irme a la maestría. Creo que fui de los últimos años que nos dieron beca, el famoso a fondo perdido. Ujú. ¿Cuál es ese? El que no, Como no tienes que pagar nada de regreso y solo okey. firmas, o sea, no firmas, no es un préstamo, es eso. Ujú. No es un préstamo y eh, de alguna manera, pues sí, tienes como cierto compromiso moral de regresar a México, pues a brindar un poco de ese conocimiento de alguna manera en la industria o desarrollo, lo que sea. En un ratito voy para allá, pero pues como mencionaba, la aeronáutica y el negocio de la energía en México no tiene, desafortunadamente, no tiene aún, por alguna razón que sigo sin entender, no tiene ese desarrollo de tecnología como tal, como lo es General Electric en Estados Unidos, directamente en Estados Unidos, el centro de ingeniería, o como lo es Alemania o Japón o qué sé yo. O sea, ¿sientes que en México estamos más enfocados en la producción que en la innovación o en la sí, o sea, en producir como tal el prototipo, producir las ideas, que como mencionas, no es debido a falta de talento, sino a lo mejor, este, pues no sé si será la oportunidad o qué será que no se da. Porque pues ideas hay, ¿no? Yo digo que, o sea, si trabajas en producirlos, en manufactura, pues estoy seguro que hay quienes dicen, oye, no lo podríamos producir de cierta manera, para mejorarlo, o sea, conoces tu producto, sabes cómo se puede mejorar, entonces, pues ahí, bueno, Definitivamente. una big question mark, como dicen por ahí, de qué es lo que pasa ahí que no se da. Definitivamente, o sea, te digo, o sea, te digo, cuestiones económicamente políticas que pues no se deciden realmente por la cantidad de talento que hay en el país, ¿no? Y ni siquiera, como es la manufactura, porque, o sea, un motor de avión lo que se produce, porque sí hay plantas que producen componentes de los motores, sobre todo enfocados, al menos de lo que yo recuerdo, General Electric, enfocados a sistemas eléctricos y demás, pero, o sea, un Álave, no sé por qué no se produce allá. Y sé que México tiene una una calidad muy alta en términos de entrega de producto, ¿no? Entonces, pues, no lo sé.
Tal vez me faltan un par de años todavía para entender un poco más al respecto, pero definitivamente, pues no es el caso. ¿Qué quieres Te decir? quería preguntar, de hecho, si, o sea, si nos pudieras platicar ya, o sea, antes de que nos platiques acerca de cómo fue, pues, tu experiencia, o sea, si nos pudieras platicar brevemente, así como si alguien estuviera interesado, o sea, en estudiar una de estas maestrías, como que cuáles son los tipos de, ¿qué crees que fue lo que te hizo a ti tener una aplicación exitosa? ¿Qué fue lo que te llevó a tener la beca? O sea, como algo, algo que nos pudieras compartir por ahí. Por un lado, el hecho de ser aceptado en la universidad, eso es realmente es función de la universidad a la que apliques. Para mí lo más importante fue estar lo más informado posible, y esto me refiero a tener más o menos en claro qué sí quería en términos de aprendizaje, en términos de conocimiento, en términos de cosas nuevas, que sé que en México no hay, porque pues obviamente tampoco estoy diciendo que las universidades en México sean malas, nada que ver, o sea, universidades de altísima calidad como la UNAM o como el Poli, o sea, hay pocas en Latinoamérica, ¿no? Pues básicamente ver, ok, o sea, si me voy a ir de México, ¿qué hay allá que sea mejor que acá? Eso es el punto número uno. Punto número dos, ok, entonces si me voy, pues voy a tirarle a la grande, o sea, sin miedo. Realmente eso para mí era esencial. No, no estoy diciendo, o sea, yo no salí con promedio de 10 de la universidad, por razones, porque así es la vida, pero, o sea, no me fue tan mal y, o sea, tuve un promedio de 9, ¿no? Literal, 9.0. Y eso fue, después uno aprende que ese número, ese pinche número, realmente sí importa al momento de hacer ese tipo de aplicaciones, ¿no? Dependiendo del país, dependiendo de la universidad, etcétera. Pues yo pensaba, pues le tiro a Harvard, o le tiro a Oxford, o le tiro a Cambridge, pero, o sea, pues sí, fue un tal, pues no decepcionante, sino un buen golpe de humildad decir, pues es que necesitas 9.7 o 9.5, ¿no? Como Ujú, sea, el chiste es que, o sea, insisto, la información, tener bien o más o menos bien definido qué quiere o qué quieres estudiar. Y por último, pues también pues buscar un país que te llame la atención, ¿no? Al final del día uno escoge y si me voy a ir a Suecia, pues bueno, pues ¿por qué Suecia, no? O si me voy a ir a Alemania, si me voy a ir a España, si me voy a ir a Francia, ahí pues son muchas cosas, no solamente la cultura, es el idioma, que afortunadamente en el mundo nos adoran a los mexicanos, eso es un denominador común, ujú. eh, siempre y Concuerdo, cuando concuerdo. o sea, siempre y cuando sepan que somos mexicanos. Ese es el punto, o sea, Ah, porque si ¿cómo no está lo eso? saben, pues, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, en Suecia, ya estoy así medio política la onda, pero mis primeros meses, en ese entonces, esto fue en el 2015, estaba en ese momento una crisis bélica entre Siria y no me acuerdo qué país de allá por el Medio Oriente. Entonces había muchísimos refugiados sirios que entraron a Suecia. Y, o sea, la gente no es como que fuera racista como tal, no era como que me vieran feo, pero me veían como que no sabían cómo medirme. Ujú, Y en una ocasión iba yo en el metro y un señor no dejaba de verme. Y pues, o sea, a mí hay que decirlo, uno que otro mexicano, pues no se deja. Entonces, así como yo ese día tuve un mal día y le dije, bueno, pues qué chingados me está viendo, cara. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Me conoces? ¿Qué chingados? Y ajá. y entonces el señor se quedó como así o sea, en inglés le dije, ¿no? Y me dijo, ¿de dónde eres? Esa fue su respuesta. Y yo soy mexicano. Y de inmediato la sonrisa del señor, decir, mexicano, qué bonito. Y empezó a contarme de cuando fue a México y fue a Acapulco con su esposa. Y yo así como y me dijo, sí, cuando llegaste, estudiante, no, mira, aquí está mi número si necesitas ayuda, no sé qué. Y yo así, confundidísimo. Pues, qué chingado, ¿no? Y Ujú, me pasó 2, 3 veces después que sí, o sea, ya sabía qué onda, ¿no? Pero para mí, en ese momento sí, me quedó clarísimo que los mexicanos nos adoran cuando saben que somos mexicanos. Y
pues te digo, o sea, tener en cuenta estas cuestiones, sobre todo del idioma, porque pues no es lo mismo estudiar un máster en tu idioma O en que inglés. en inglés, incluso en inglés, que en alemán o en francés o en italiano, ¿no? Ujú, Este, entonces, pues son esos factorcitos, volviendo al punto de cómo seleccionar las materias y demás, ¿no? Y bueno, afortunadamente estos programas de Erasmus Plus, Erasmus Mundus, casi todos, si no es que todos están ofrecidos en inglés. ujú. Entonces, porque pues obviamente no es como que yo sepa griego, ¿no? Entonces, este, Es lo que te iba a todo. preguntar. Y O sea, entonces, ¿cómo estuvo la elección ahí? o sea, nada, ni sueco ni griego, o sea, son tres, cuatro frasecitas que aprendes en el día a día y ya, ¿no? Pero todo fue en inglés, absolutamente todo el máster fue en inglés. Y pues eso mejora un poco las cosas, ¿no? Y además, pues te digo, la gran fortuna de este tipo de programas, conoces a gente de todo el mundo. En este programa había estudiantes de España, de Nueva Zelanda, de Irlanda, de la India, de Pakistán, Alemania, hasta la fecha. Y uno de ellos sigue siendo uno de mis grandes, mejores amigos, un español. Y pues igual, es impresionante, o sea, me considero un tipo pues relativamente inteligente, no soy un genio incomprendido, estoy pues más o menos, pero y otro golpe de humildad de entrar a un salón y ver que realmente, o sea, sentirse el más tonto de todos, ¿no? O al menos yo pensaba eso, yo me sentía así, sobre todo al principio de decir, ay, cabrón, o sea, o sea, pues al principio, sobre todo un cubetazo de agua fría, de agua helada, de decir, no, 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 o sea, aquí sí vienes a estudiar, carnal, ¿sabes? Ujú. O sea, querías estar en esta universidad, top 20, sí, muy bonito. Ah, pues órale, cara. Oye, pero entonces elegiste Grecia al final, porque por ahí te interrumpí cuando nos estabas contando tu proceso de elección y todo. Elegiste entonces Grecia por Ya el me- destino. Sí, porque, o sea, digo, la Universidad de Duke, eran dos factores. Uno, la Universidad de Duke, definitivamente, pues es así, top, 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 pero tenías que pagar todavía más. Y Ujú, estaba fuera del budget máximo que nos ofrecían como a los becados de maestría. Ese era el punto número uno. Punto número dos, no tenía ganas de irme a Estados Unidos, honestamente. Quería, pues, o sea, brincar el charco y ver qué más había por ujú, allá. Acá, pues la verdad, me llamaba la atención, pero el clima es horrible. ujú. Y en Grecia, o sea, me recuerdo ver las fotos, está el mar, las playas, ahí, luego, la gente, y dije, nada, La o comida. sea, bueno, o sea, para mí, y te juro, porque puso, o sea, no sé si a ti te pasaba igual, pero en México yo no tenía mucho contacto con la cultura griega como tal, porque en realidad no es tan popular. Porque Ujú. en México, pues vas a un restaurante italiano, vas a lo mejor a un restaurante alemán, pues por supuesto hamburguesas, qué sé yo, pero a un restaurante griego que digas, ah, sí, la comida griega es deliciosa. Yo no tenía ni idea, Sí, tienes ni razón, idea. yo tampoco, yo tampoco. Ahorita te lo puedo decir, pero en ese entonces sí, definitivamente no, ni idea. Nada, o sea, yo tenía ahí uno que otro, porque leí el libro este de Alexis Orbas, un libro así viejo, pero pues nada de eso, nada más, ¿no? Entonces, pues recuerdo cuando aterricé, me acuerdo que salí a caminar después de dejar mis cosas en el departamento y demás, y volver a escuchar música en las calles y ruido y claxons y la gente gritaba y se reía, o sea, y después me senté en un restaurante y o sea, empecé a comer, sí, me sentí en México, Sí. en Sí, para México. quienes no hayan visitado Grecia es muy similar. La gente es muy similar a México, también así. Sí, un desmadre, la verdad. Está de Mucho huevos. ruido, o sea, la gente es muy, muy agradable, muy, muy, pues sí, y el clima Ah, también sí. muy, muy bonito. Sí, sí, o sea, es un calor muy agradable. Bueno, el invierno también, el frío está medio cabrón, pero, eh, o sea, fue una experiencia muy bonita. Entonces, ya nos platicaste un poquito de tu experiencia estudiando el máster, que yo por ahí he escuchado también eso de que siento que es una muy buena experiencia porque te permite, como dices, o sea,
tienes compañeros de todo el mundo, pero con alto nivel, aprendes de la cultura local y bueno, te permite hacer amigos que yo siento que como dices, o sea, se te quedan de por vida. No eres el primero que lo he escuchado, que esos amigos del máster te acompañan después. Entonces, bueno, si nos quieres platicar un poquito acerca de esa experiencia en Grecia, de cómo fue y bueno, qué pasó después, de ahí. O sea, ¿cuál era el plan? ¿Quedarse, no quedarse, irse para otro lado? ¿Qué pasó después ahí? Bueno, primero, sí, o sea, sobre los amigos, definitivamente, lo digo abiertamente, o sea, yo no hubiese podido lograr acabar el máster si no hubiese sido por la gente que yo conocí en el programa. Siento que esa gran amistad se crea a partir de ese sudor y lágrimas que uno vive al día con ese sufrimiento interminable. Eso crea un bonding muy fuerte, lo cual es muy bonito definitivamente es así, para mí también. Entonces, después de ese año en Grecia, de estar realmente literal como un ratón de laboratorio metidísimo en las simulaciones y en las clases y en los exámenes y demás. Aparte, pues es caro. O sea, para un estudiante tienes que organizarte muy bien. Estocolmo es una ciudad bastante cara. O sea, realmente no pude viajar tanto o casi nada en realidad ese año. Fue estar en Estocolmo. Tuvimos nada más un par de viajes con los mismos estudiantes del máster que nos organizamos entre nosotros. Entonces, cuando llega el punto de irse a Grecia, yo quería cambiar un poquito ese enfoque. Yo decía, ok, o sea, sí, enfocarme en la universidad, pero si tengo la oportunidad de viajar un poquito más o conocer un poquito más del país y de la cultura, pues intentarlo, ¿no? Porque también el sueco es muy amable, sobre todo en Estocolmo. He escuchado en otras ciudades como Gotemburgo al sur, incluso en Kiruna al norte, que son un poquito más relajados, pero en Estocolmo el sueco es, insisto, muy amable. Si tienes un problema, te va a ayudar sí o sí, pero no vas a ser amigos. Ujú, Tienen una barrera social impenetrable, o sea, infranqueable, vaya. ujú, Y una, pues la cultura, dos, el idioma, a pesar de que hablen perfectamente inglés, eh, el realmente tener esa apertura de vamos a ser amigos es mínima, muy difícil, muy difícil. Porque, pues, o sea, son países en los que están acostumbrados a que tienen sus círculos sociales desde niños, desde adolescentes, y se quedan con ese círculo social hasta que pues, pasa toda la vida. Y así son contentos y así están felices y no necesitan más. Perdón que te interrumpa. Yo creo que como toda la gente que o viaja o no viaja. Siento que Exacto, si eres, exacto, o sea, como en todos los países, si no has viajado, lo más probable es que pues no te interese conocer personas de otros lados. Al contrario, si ya viajaste, sabes lo que se siente estar solito en otro lugar, entonces estás más abierto a hacer amigos exactamente, internacionales. exactamente. Pues sí, literalmente sí. O sea, concuerdo contigo completamente. Y pues te digo, para mí, al momento de estar en Grecia, pues fue pues, 180 grados en todos los sentidos. El clima, o sea, me acuerdo, era mayo en Estocolmo y abrí la ventana y estaba nevando. Y yo así, "No mames, por favor, ya no puedo, Quiero ver el sol. carajo. Sí, o sea, un poquito de pinche sol. Pues, o sea, insisto, en Grecia. Digo, también en Suecia, pues éramos el programa 12, 13 estudiantes. Entonces, pues como cada quien se fue a diferentes lados, en Grecia al final solamente éramos cuatro. Ujú. Que pues pasábamos prácticamente pues casi todo el tiempo juntos. O sea, vivimos juntos, o sea, compartimos un departamento y otro vivía con su esposa en otro departamento. Entonces, este, pero independientemente de eso, pues teníamos otros cursos con puros griegos. Y pues, o sea, sí, fue inmediato esa apertura de ellos, de decir, oye, hay esta fiesta, hay este evento, hay esta... Vente, cáele. Y entonces, o sea, eh, o sea, yo me quedé ahí casi un año también.
como 10, 11 meses, un semestre de clases y demás, exámenes, o sea, de normal de estudiante, y 6 meses, un poquito menos de tesis. Y pues sí, o sea, tuve la gran fortuna de conocer mucho sobre la cultura griega, insisto, pues la comida, que es súper diferente, pues como en México, ¿no? O sea, no es lo mismo estar con un jarocho que con un regiomontano, que con alguien de Guerrero o con alguien de la Ciudad de México, ¿no? Entonces fue Ujú. algo muy, pues, muy, muy preciado, muy bonito para mí, pues, aprender tanto de la cultura griega al respecto, ¿no? La música también al principio que mencionaba sobre los hobbies y demás, se me fue rápidamente, o sea, a mí me encanta la música, o sea, no soy baterista, pero toco la batería desde que soy adolescente, me encanta, de piano, de cuerda, lo que sea, o sea, me encanta la música en vivo y demás, amo comer, sí, me encanta, me encanta así hacer deportes así como snowboard o surfear, así, me fascina. Entonces, pues insisto, cuando llego a Grecia, tanto esa parte de la música en vivo, hay una como, haz de cuenta como si escuchases el mariachi, el equivalente, se llama buzukia. Y Mm. es así, son dos, tres personas que tocan así un instrumento de cuerdas que se llama la buzukia y cantan así, y es súper apasionante, así como el flamenco o así, ¿no? Como el fado, no sé. Como sea, el chiste es que, pues sí, pues long story short, cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría, chistosamente en una fiesta latina, fueron pues todos los estudiantes de intercambio, más los griegos y demás, y habíamos solamente dos latinos, lo cual fue Ujú. maravilloso, porque pues, había salsa y reggaetón y bachata todo el tiempo y nadie sabía bailar más que el otro colombiano y yo, entonces fue una noche maravillosa, así lo voy a dejar, y esa noche conocí a quien hoy es mi esposa. Ah, Entonces, ajá. o sea, mi esposa es alemana, ella es arqueóloga, este, y pues ella estaba haciendo un intercambio de su último semestre de la universidad, y pues qué mejor país que hacer un intercambio como arqueólogo en arqueología que Grecia. Sí. En ese entonces ella tenía todavía su exnovio y tenían así años, 4 o 5 años de andar juntos, entonces pues no pasó nada, éramos amigos. Pero pues la vida pasó después y ahorita vamos para allá en el futuro. Pero volviendo al punto del máster y demás, pues definitivamente, insisto, o sea, el chiste es, si tienes la curiosidad, go for it. Y o sea, al final del día es el futuro de uno y lo vale, sí. ¿Es difícil? Sí. Independientemente de las clases y demás, lo que uno tiene que estudiar, creo que lo más difícil es, pues, esos choques culturales que uno, Ujú. que uno puede vivir en otro país, ¿no? Pero como dices, siento que la experiencia está muy padre porque la compartes con otros estudiantes y Eso te iba yo a decir, pues sí, o sea, la experiencia completamente lo vale. Y aparte de eso, terminas, o sea, completamente. terminas los 2 años con un título de máster. Sí, o sea, cuando mencionas, bueno, ¿y qué seguía? ¿Cuál era el plan a futuro? Sí, ¿cuál era el plan? ¿Qué era el O plan? sea, ¿Quedarte, regresar a México? Como dices, estabas en teoría, o sea, ¿tenías qué? o sea, te estaba moralmente obligado, en realidad. Ajá, O sea, cuando es el máster y demás, tuvimos la oportunidad de ir a un par de conferencias, etcétera. A mí me enojaba ver a prácticamente casi nadie era latinoamericano. Veías, y eran así, pues conferencias internacionales, ¿no? De turbomaquinaria. Hay que decir también, el mundo de la turbomaquinaria es muy chiquito. No es tan masivo como algo como la automotriz. ujú. Este, si es que se lo puedo comparar con algo en términos de industria. Pero no me puede explicarme pues, por qué chingados, o sea, ves solamente a uno o dos, a lo mejor tres latinoamericanos. Ves a lo mejor a españoles, pero, o sea, mexicanos, el mínimo, uno que otro argentino, uno que otro colombiano, y se acabó, ¿no? Y yo decía, no, o sea, pues yo quiero representar, ¿no? Y recuerdo en algún momento platicar con varios profesores y demás, pues, ¿qué tengo que hacer yo como para hacer esa representación de la turbomaquinaria en mi país, ¿no? Este,
Y entonces empecé más o menos a intentar buscar como que eso fuera como mi misión. Ah, pero, pues, o sea, básicamente me decían, sí, está muy bonito, pero pues uno necesitas dinero. Y número dos, necesitas que te conozcan. ¿Y dónde te van a conocer? Pues no es en México. Desafortunadamente, este tipo de industria, por ser tan chiquita, pues está muy localizada en solamente muy pocos países del mundo, ¿no? Entonces necesitas realmente Ujú. hacerte de cierto renombre, cierta reputación, cierta eh, conocimiento técnico, pues para poder decir, ok, ahora sí puedo a lo mejor hacer algo, poner algo en mi país, ¿no? Pero otro de esos madrazos de humildad, este, y yo decía, bueno, estoy saliendo, digo, o sea, ahí medio soberbio, estoy saliendo de las universidades top 20 del MED, del mundo, ingeniería mecánica, turbomaquinaria, un programa top, me van a dar chamba, sí o sí, y cero. La competencia de ingenierías en Europa es masiva. Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta, si habías aplicado a trabajos en Europa o en México solamente. Sí, ¿qué es lo que espera un estudiante de un máster, después de haberlo terminado? Acceso a oportunidades laborales y todo, pero sí, muy interesante. Cuéntanos, ¿cómo es? Mira, es muy difícil. Depende muchísimo del programa, depende muchísimo de tu tesis, depende muchísimo de la universidad, depende muchísimo de quién sea en ese momento el encargado de tu facultad o tu supervisor y si tenga algún proyecto industrial con alguien más. Y desafortunadamente también depende muchísimo de tu pasaporte. Mm. Porque en Europa las cosas son son aún así, en el sentido de que le van a dar prioridad a alguien que es europeo, antes de darle prioridad a alguien que no. O sea, independientemente de si eres estadounidense, si eres mexicano, si eres, bueno, incluso hoy a los chinos y a los indios los tienen incluso un escalón abajo, dependiendo del país. Y en cuestión de visado, ¿no te apoya, por ejemplo, el programa a permitirte quedarte un año después de como hay algunos programas o algo, por ejemplo, aquí en Inglaterra, terminas tu maestría y te dan un tipo de visado llamado postgraduate, que te permite quedarte un año más en el país para aplicar a trabajos? ¿No tienes acceso a eso? Depende del programa. Los Ok, Erasmus Plus, no necesariamente. Esa ok. es una de las pequeñas, grandes desventajas. O sea, en este caso nos decían, pues no eres europeo, pues tú tienes que arreglártela solito o solita para ver qué onda con tu visa. Y yo recuerdo ir así a la embajada de Suecia en la Ciudad de México y después ir al consulado de Grecia y bla, 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 bla. Entonces, desafortunadamente, no existe. Al menos en ese momento no existía. Recuerdo aplicar a un puesto de trabajo en Rolls-Royce, en Inglaterra. Inglaterra y todavía era parte de Europa. Pasé el primer filtro, pasé el examen y me dijeron, sí, tal día es tu entrevista. Unos días antes de la entrevista me enviaron un correo, desafortunadamente por cuestiones de tu visado no podemos considerarte para la posición, entonces pues te deseamos lo mejor. Y yo Mm. Sí. entonces, es Qué injusto. desafortunado, es muy Así de, injusto porque traemos la realmente, preparación, el talento. y exacto, y es realmente como si, imagínate que vas a correr un maratón y lo vas a correr en Europa y resulta que el alemán va a empezar desde el kilómetro 21. Es lo mismo, es Sí. exactamente lo mismo. Y pues es frustrante, es desgastante, es muchísimo estrés, es psicológicamente hablando, porque pues no sabes qué chingados va a pasar con tu futuro. Y bueno, o sea, rapidísimamente, eh, al final regreso, o sea, de todas las aplicaciones que mandé en ese momento después del máster, en todas me rechazaron. Regreso a México, tuve un par de entrevistas, incluso otra vez en General Electric, ahí en Querétaro y demás. Pero pues en términos del trabajo, de lo que tenía que hacer, no me llamaba más la atención, porque no tenía mucho que ver, y de hecho nada que ver con lo que había estudiado y pues con lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, afortunadamente se abre esta posibilidad de hacer un doctorado en la Universidad de Stuttgart. Ahí hice unas prácticas profesionales en el máster, pues estaban como obligados a hacer prácticas.
de verano y abren este programa de doctorado, mando mis papeles, mando mis certificados, mi tesis, lo que sea, me entrevistan y afortunadamente me aceptan. Y por ser universidad, el dar realmente un visado a un extranjero es más fácil. Ujú, sí. Esa es la gran ventaja. Y también hay que decir, es muy injusto. O sea, no es lo mismo hacer un doctorado en ingenierías que hacer un doctorado en biología o hacer un doctorado mucho menos en arqueología o en economía. Y no es lo mismo en términos de salario. En Alemania, al menos, es bien pagado. En realidad, o sea, en comparación con otros países, la verdad es que sí es bien pagado. Y pues también depende del campo en el que lo hagas, al menos en e ingeniería mecánica, o sea, ya no eres un estudiante. O sea, no eres millonario, pero, o sea, ganas Ujú, suficiente. Y pues para mí eso fue la puerta de decir, vámonos, cabrón. O sea, esta es la mía, cabrón. Y después de platicar con personas y demás, sobre todo de Alemania, ellos me dijeron, mira, güey, la cosa, hacer un doctorado, si lo haces en un país como en España, como en Francia, como en Italia, tú vas a acabar tu doctorado y la industria te va a ver como un chamaco, una chamaca más que no sabe nada de la vida y que nunca ha trabajado en su vida. Si tú haces un doctorado en otro país como Alemania, como Suiza, como incluso en Escandinavia también, en Inglaterra es ahí 50-50, te van a ver con ojos un poquito más de respeto. Pero van a esperar que tú traigas habilidades y conocimiento equivalentes a alguien que lleva pinches 10 años en la industria. Entonces, ujú. pues son unas cosas por otras, ¿no? Y yo en ese momento dije, ahí, yo ya, vámonos, Carlos, vámonos. Pues Ya sí, después vemos. literal, ese es un problema para el Manuel del futuro, a huevo. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.